Bueno, en un momento más vamos a platicar con Eduardo Villegas, quien ya tenemos en la línea telefónica. Él está a cargo de Memoria de México y Lectura MX en el gobierno federal y nos hablará, sobre el volumen Historia del Pueblo Mexicano que presentó durante la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eduardo Villegas, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, muy buenos días allá en Hermosillo, a todo tu auditorio, Selena. Gracias, Eduardo, por tomar esta llamada. Y bueno, este volumen que presentaste, Historia del Pueblo Mexicano, ¿de qué trata? ¿Qué retoma de nuestras raíces? Mira, es un libro de historia de México, pero es una historia de México que quisimos contar, por así decirlo, desde abajo, es decir, no solamente una historia oficial o algo así que este gobierno no tiene, sino una historia en donde se retomen las resistencias que ha sufrido el pueblo de México desde tiempos de la conquista. Todo el tema de la esclavitud que sufrió durante el periodo novohispano y finalmente la lucha por la libertad que se ha tenido en la independencia, en la reforma, en la revolución y durante todo el siglo XX. Ese es básicamente el objetivo de este libro al que estamos invitando a toda la población a leer a través de su formato digital. ¿Cómo podemos acceder a este libro en el formato digital, Eduardo? Está colgado en la página de la presidencia. Si ustedes entran a gov.mx, en la sección de presidencia están los documentos y el más reciente es justamente el libro de Historia del Pueblo Mexicano. Perfecto, entonces ahí lo podemos consultar. Y me parece muy interesante, Eduardo Villegas, que se hagan este tipo de ejercicios, estos libros que hablen sobre esta historia del pueblo mexicano, que realmente vayan, pues, como coloquialmente se dice, ¿no? Al ciudadano de a pie, a quien en su momento, pues, sufrió varios atropellos y que regularmente es una historia que no es la historia oficial, no es la historia que nos cuentan. Regularmente, pues, se van por los héroes o quienes fueron figuras en su momento, pero nunca cuentan la historia de los de abajo y eso pues es muy interesante y creo que es algo que todos y todas deberíamos de saber. Sí, justo eso es lo que estamos intentando con este libro y en general en este gobierno, ir retomando a los que muchas veces no han tenido voz, campesinos, mujeres, que bueno, ahora tienen una presencia pública muy importante, pero que no siempre ha sido así. Digamos, el voto de la mujer es más o menos reciente Sí, sí. y por, bueno, vamos, lo que estamos intentando es justamente esto, que se voltee a ver a quienes han sido marginados en nuestro país. En este sentido, ¿este libro se retoma a raíz de qué o a través de qué? ¿De documentos históricos, de archivo? ¿Cómo surge este volumen de libro? Bueno, el libro está compuesto por 23 especialistas de mucho renombre, es decir, no es un libro que hayamos producido en una oficina de gobierno. Por supuesto, lo compilamos el director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Felipe Ávila, y yo, pero los especialistas, las investigadores que están participando son de mucho renombre. Está, por ejemplo, Lorenzo Meyer, Enrique Semo, Gabriel Iturralde. Son 23 especialistas en historia de México, en temas de filosofía, de sociología, de estudios latinoamericanos, que lo que, digamos, nos muestran es esta otra versión que intenta pensar nuestro pasado. Solo quiero hacer el énfasis de que el voltear al pasado no es como una añoranza, es aprender de dónde venimos para pensar hacia dónde vamos. Por supuesto. Y en ese sentido, pues es muy interesante retomar todas estas historias. Y te iba a preguntar, Eduardo, bueno, te quiero preguntar, de casualidad por ahí no estuvo involucrada Beatriz Gutiérrez Müller, ya ves que pues de repente pues a la esposa del presidente le interesan mucho los temas que tienen que ver con historia y memoria histórica. Bueno, el presidente mismo, es decir, la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez,
es una gran aficionada a la historia, lo mismo que el presidente. El presidente tiene incluso varios libros de historia, igual que Beatriz. Pero no, en este caso no tuvo una participación. El presidente es quien hace una pequeña presentación de este libro, le dedica ahí un par de paginitas a hacer la exposición de los contenidos, pero en este caso no, la esposa del presidente no participó. ¿Existe algún proyecto para que este libro se reparta, digamos, en algunas escuelas o en bibliotecas, algo similar? Bueno, el libro tiene un tiraje de más de 100,000 ejemplares y estos ejemplares se van a ir a todas las maestras y maestros de escuelas normales, es decir, de los que están aprendiendo para ser educadores, educadoras en primarias y secundarias. Se les van a entregar a estudiantes y profesores, a la totalidad de los estudiantes y profesores de escuelas normales del país. Y para el público en general, solamente en este momento se encuentra en formato digital. Estamos en pláticas con el Fondo de Cultura Económica para sacar una versión pues accesible al público que se pueda adquirir. Perfecto, pues entonces vamos a estar muy pendientes de este libro. Por lo pronto, quienes quieran acceder, los radioescuchas que estén pendientes de esta entrevista, decirles que pues lo pueden encontrar en la página del Gobierno Federal, nos comentabas, ¿verdad, Eduardo? Sí, en la página de la Presidencia, si ustedes buscan gov.mx/presidencia, ahí les va a aparecer ese documento. Digo, les daría la liga completa, pero es muy larga. Entonces es más fácil así, gov.mx/presidencia, y ahí aparece el documento. Perfecto. Eduardo Villegas, que nos estás platicando sobre este libro, Historia del Pueblo Mexicano, ¿algo más que quieras agregar al respecto? No, pues simplemente una invitación para toda la gente que nos está escuchando a descargarlo y sin prejuicios revisar el documento. No es un documento de propaganda de este gobierno, es un documento que está buscando reflexionar sobre nuestro pasado y es una invitación a conocer lo que hemos sido como pueblo. Perfecto, muchísimas gracias. Eduardo Villegas, que estás a cargo de Memoria de México y Lectura MX en el Gobierno Federal, te agradezco que nos hayas tomado esta llamada y también que hayas hecho esta invitación para ser parte de la lectura de este libro que se ve muy prometedor. Muchas gracias, que tengan un lindo día. Muchísimas gracias, igualmente, Eduardo Villegas. Estamos platicando sobre el libro de Historia del Pueblo Mexicano. Ya nos dijo, lo podemos encontrar en caso de que a usted le interese, pues en la página del Gobierno Federal en el área de Presidencia.